Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Mi hermana Pati no la había visto. Dios me le bendiga, sin bebito nuevo. La ovejita más tierna del rebaño. Bueno, dice la palabra del Señor que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. Nuevamente, que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo. Oramos al Señor. Los temas que queremos hablar de parte de Dios es el Easter Bunny o el conejo de Pascua, el Pesach, que es la primera Pascua, el Pesach judío, que es el Passover, y Cristo, nuestra Pascua. Pero nomás vamos a ver los dos primeros. Yo creo que el viernes vemos el tercero y el domingo que sigue vemos Cristo es nuestra Pascua. Amén. Por cierto, este miércoles es 14 de Nisan, es el día del Pesach judío. Ese es el día donde las casas judías ortodoxas y sionicas celebran el Passover o el Pesach o la Pascua para nosotros. Amén. Ustedes han escuchado el Easter Bunny, ¿verdad? Hasta se oye bonito, simpático, ¿verdad? Y lo ponen como una celebración de la Pascua. De hecho, hay iglesias, ahorita va a mirar, que celebran el conejo de la Pascua, pero a pesar de que es muy bonito, realmente en la Biblia no habla nada acerca de un conejo. Tampoco habla nada acerca de los huevitos de Pascua, ¿cierto? Y lo hacen muy atractivo, hermano, para los niños. De hecho, yo era de los que se comían los bombones esos en forma de conejo de la 99, hermano, que ahora ya no me los puedo comer, ¿va? Pero me gustaban mucho. Amén. Pero la palabra del Señor dice que el pueblo de Dios que celebra cosas parecidas lo hace porque le falta conocimiento. Porque en realidad, ahora con las redes y con Google y que todos traemos teléfono, usted le puede preguntar qué significa Easter, ya le va a decir lo haga a Google, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando yo llegué hace 20 y tantos años, 26 años a este país, yo le preguntaba, ¿y qué tiene que ver el conejo de la Pascua con Cristo? Y le preguntaba a gente americana, rubio, de ojo verde, ¿verdad? Oye, ¿y qué tiene que ver el conejo con la cruz? No sé, pero se celebra. O sea, no había conocimiento de la gente que es nativa de este país, pues mucho menos de los que venimos de fuera, pero pues a donde fueres haz lo que vieres, dice en el mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no es lo que dice Dios. Dios dice, no te contamines con las costumbres de esas tierras. El mundo dice una manera, pero Dios dice de otra manera. Entonces la etimología, vamos a empezar etimología, el conocimiento de la palabra, de significado de la palabra. En hebreo es Pesach, en inglés es Passover, y en español es Pascua, que viene derivado de un latín que es Pascha. Pero mis hermanos americanos le llaman Easter, ¿cierto? Pero aún buscando en las Biblias en inglés, no aparece la palabra Easter como tal en ninguna Biblia. Obviamente en español no va a estar, pero tampoco está en inglés. Todas las veces que la palabra de Dios menciona Pascua, si está en el Antiguo Testamento, va a decir hebreo, Pesach, pero como la Peshita, como la Kadosh, usan etimologías hebreas todavía, pero Easter no está. Si lo busca en hebreo, esa es la raíz hebrea del 64-53, o si lo busca en griego, 39-57, que es lo mismo, Pesach, Passover o Pascua, pero no aparece en ninguna Biblia en inglés la palabra Easter. ¿Sí? ¿Lo sabía usted? Y en la calle todos le dicen Happy Easter. Happy Easter, y usted tal vez conteste a Felices Pascuas, ¿verdad?
Solo hay una Biblia, una sola, que aparece la palabra Easter, y de todos los versículos que se menciona la palabra Pascua, solamente en este versículo, en esa Biblia aparece la palabra Easter, que es en Hechos capítulo 12 versículo 4. Es la King James. Es la única Biblia y es el único versículo donde ellos tradujeron arbitrariamente y pusieron la palabra Easter cuando no dice Easter, porque los demás versículos de esa misma Biblia, de la King James, lo traducen como Passover. Solamente en Hechos 12:4 lo mencionan una vez, Easter. Pero todos los versículos que hay en la Biblia de la Pascua, la misma King James lo traduce como Passover, exceptuando Hechos 12:4. Es decir, están usando la misma etimología, solo que arbitrariamente ellos le pusieron Easter a ese versículo. Entonces yo me pregunto, realmente una pregunta seria o sincera, ¿de dónde mis amados hermanos pastores americanos sacan ellos que ellos celebran Easter? Si en la misma Biblia de ellos no aparece la palabra Easter. Y usted pudiera ver, hermano, mire, esta es una de las iglesias bautistas que yo considero que son celosos de la palabra, la iglesia bautista. Pero ¿cómo le ponen? Easter. Ponen la resurrección de Cristo, el sacrificio de Cristo, que es el máximo sacrificio de amor tanto del Padre como del Hijo. Pero celebremos ¿qué? No dice Passover. Y en la Biblia dice Passover. ¿De qué momento la iglesia se paganizó o cambió este vocablo? Porque si usted encuentra un americano y le dice Happy Easter y usted le dice Happy Passover, a mí me ha pasado, me dicen, oh, eres judío, celebras el Passover. No, yo soy cristiano, pero celebro la Pascua o el Passover, pero Easter no celebro. Y ya si usted quiere, no lo recomiendo, va a discutir, enséñame dónde dice Easter en la Biblia. Y no aparece, excepto la King James en el versículo que le dije. Pero dice, celebra Easter, Good Friday Service, Easter Sunday Service, ¿y qué más? Y aquí puede haber iglesias, multitud de iglesias, Hunting Eggs, y que lleve a sus niños, y va a haber 2,000 huevitos. Aquí hay uno, no sé cuál es. Y aquí Hunting for the truth, o sea, decir, cazando la verdad. Pero si están bien chuecos. ¿Cómo un ciego le va a enseñar a otro ciego? Decía yo, ¿ah? Amén. Mire, no le traje la dirección de la iglesia, no sé qué vaya a ir, exceptuando esta. Cerca de 2,000 huevitos gratis. ¿Cuál es la idea? Pues sinceramente yo pienso que llenar la iglesia de personas, ¿verdad? Y de ser una iglesia cool o acomodada a los tiempos de ahora. Pero, ¿de dónde viene Easter entonces? Dice que está asociado con una diosa, obviamente falsa diosa, y sabemos que los falsos dioses son demonios, que se llamaba Astarte, Ishtar o Acera, que se le da la alusión de que es la diosa de la primavera, y celebra, la primavera es el 21 de marzo, empieza, y se celebra en abril. Pero también el diccionario bíblico Westminster dice que es una festividad de la primavera dedicada a una diosa teutónica, es decir, una diosa alemana, que era la de la luz y de la primavera. Amén. Y en anglosajón se le conoce como Easter. Entonces de ahí viene la palabra Easter. Entonces el pueblo de Dios está celebrando a otro Dios, no al Jesús de la cruz, no al Jesús que resucitó, no al Jesús que venció, sino el enemigo trastoca o contamina la celebración, el más sacrosanto sacrificio de Dios,
como es de darse todo a sí mismo. Y usted oye, hermano, a la gente, ya viene el día del conejo. Como también dicen, ya viene el día del guajolote, ¿va? Ni uno ni otro, ¿va? No es el día del conejo. Es el día que conmemoramos o recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros lo hacemos todos los días, ¿correcto? ¿Y de dónde vienen los conejitos y los huevos, ¿va? Fíjese que a mí me dio hasta risa ayer, risa santa si es que existe, ¿va? Porque la BBC de Londres es una empresa seria, ¿no? De Inglaterra, ¿cierto? Hermano, y miren nomás qué barbaridad dicen, que un conejo quedó atrapado en la tumba con Jesús. Y que cuando la tumba estaba entreabierta, el primero que salió fue el conejo, para ir a dar las buenas nuevas a los niños, que Cristo había resucitado. Digo, ay, santo Padre, me perdona, me perdona, no es para usted, ¿va? Hay que ser bruto, pero no hay que abusar. Digo, ¿de verdad tanto así? Que manipular la mente de los niños. Y estoy hablando de la BBC de Londres. Hay otro parecido de la National Geographic, que son empresas, creo que yo considero serias, ¿cierto? El huevo es un símbolo de vida y renacimiento, y pueblos de la antigüedad creían que la tierra había sido hecha de una cáscara de huevo y que tenía una forma de huevo, en fin. Y el conejo es porque es muy, como dice aquí, fecundo, ¿eh? Fértil, que puede tener crías 4 hasta 8 veces por año, de 8 a 10 conejitos cada vez que pare la coneja, ¿verdad? Amén. Y hay otro posible origen de la Pascua, es lo mismo, la diosa Ostre, la diosa de la primavera. Entonces, cuando nosotros decimos Happy Easter, no estamos honrando a Dios. Por ignorancia, podemos estar mencionando el nombre de otro Dios, o un falso Dios o diosa, y la Biblia declara claramente que el nombre de otros dioses ni siquiera se mencionen con tu boca. ¿Por qué? Porque tu boca es santa y vienes a alabar y bendecir el santo nombre del Señor. Amén. Lo que en la realidad pasa, amados hermanos, es que hay un sincretismo. Sincretismo es una mezcla entre el evangelio verdadero y las diferentes culturas o diferentes religiones que hay en las iglesias, o diferentes culturas, por ejemplo, el Islam, los musulmanes, los chinos, etcétera, ¿verdad? Porque hay iglesias, hay casas, yo no sé si decir que cristianos, ¿verdad? Pero tienen el bambú de la suerte, ¿verdad? Las plantas del dinero, los elefantes y la corona de ajos detrás de la puerta, ¿verdad? Hogares católicos que yo veo que ponen hasta una herradura también, ¿verdad? Es un sincretismo. Las vírgenes, los santos, en fin. Y ese sincretismo, pues obviamente, se ha mezclado con la iglesia. Y usted puede mirar que las iglesias mismas están motivando al pueblo a celebrar el Cantinex o los huevitos de Pascua. La palabra de Dios dice que por un plato de comida, un plato de lentejas, Esaú vendió su primogenitura. No los vendamos por nada, pero tampoco por dulces. Si usted quiere darle dulces a sus hijos, dele dulces, pues no se haga como se ponen bien hiperactivos, ¿verdad? Pero no ese día, hermano. Es que son niños, pues con mayor razón. Si no les enseña a usted de niños, ¿qué va a pasar cuando sean grandes? Yo le quiero recordar eso y sí se lo quiero dejar en su corazón. Si usted de alguna manera celebra Antinex, mis ojos no lo ven, yo no lo juzgo, no soy su juez tampoco, pero los ojos del Señor sí. Amén. Y entonces, si lo llega a hacer, espero que no lo haga. Recuerde que en ese mismo momento usted está pecando. Y premeditadamente. Amén.
La palabra de Dios, en muchos versículos. Salmo 106, 34. No destruyeron a los pueblos como el Señor los había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos e hijas. ¿A quiénes? Dice ahí, no sé si alcanza a ver. A los demonios. Así se contaminaron en sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. Pero si no les sorprende eso, entonces se encendió ¿qué? La ira del Señor. ¿Contra quién? Pueblo. Es decir, si otros pueblos lo celebran, ese es el problema de ellos. Pero el pueblo de Dios tiene que ser sabio. Mire, el peor pecado, pienso yo, que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios ha hecho contra Dios es ir detrás de otros dioses. Y por lo mismo Dios los destruyó. Amén. Hermano, absténgase de participar. Pero es que otra iglesia lo hace. Bueno, pues si usted no quiere aferrarse a la verdad, pues tal vez le conviene irse a otra iglesia, ¿verdad? Porque también en otra iglesia celebran el Día del Amor y la Amistad, y el Santa Claus y otras tantas cosas, ¿verdad? Amén. Pero si usted quiere vivir el verdadero evangelio, pues hermano, escudriña la palabra de Dios. Yo hasta la fecha me sigo preguntando cómo es posible que todos esos pastores pongan la palabra Easter, si usted tiene la respuesta, hágamelo saber, porque cuando en la misma Biblia no aparece. ¿De dónde? ¿Cuál es la excusa? ¿O qué pretexto van a dar delante de Dios? Aquí delante de Dios no hay pretexto que valga, ¿verdad? Amén. Simple ignorancia o porque la gente no se vaya. Yo me preguntaba eso, ¿verdad? Porque es que para que los hermanos no se vayan. Pero si Dios nos mandó a instruir y no lo hacemos, entonces ¿para qué estamos? Mejor un trabajo secular. Y así no somos responsables de la sangre de otras personas. ¿Cierto? Pero bueno, no me quería perder mucho tiempo. Eso es lo que voy a hablar del Conejo de la Pascua. Yo creo que ya fui bastante claro. Si quiere investigar más, puede investigar ahí en Google, o busque todas las versiones bíblicas, la palabra Passover o Easter, y la única Biblia que va a encontrar es aquella, porque ya me tardé un buen rato buscando, hermano. Pero bueno, vamos a entrar lo que es el Pesach, la primera Pascua, o el Passover en inglés. ¿Sabía usted que Jesús celebraba la Pascua? Porque para nosotros la celebración de la Pascua es el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Pero en realidad viene más atrás, hermano. Porque aún mi Jesús, estando vivo, celebraba el Passover o la Pascua, ¿correcto? Y podemos ver aquí en Juan 6:3 que Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de ¿quiénes? De los judíos. Y mi Señor, biológicamente por donde nació, pues era del pueblo de Israel, por lo tanto era judío, de la tribu de Judá, ¿correcto? Amén, amén. Y también podemos ver en Mateo 26:18 que le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Intensamente, dice Lucas, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es decir, la última cena de mi Señor con sus discípulos fue una Pascua. Una Pascua que ¿quién instituyó? ¿Qué se celebra? ¿Qué es lo que realmente es la Pascua para el pueblo de Israel? ¿Qué conmemoraba mi Señor Jesucristo esa noche que deseaba comer con sus discípulos esa Pascua? ¿Qué simbolizaba para él? ¿Qué simbolizaba para el pueblo de Israel? ¿Por qué era tan importante para mi Señor esa cena esa noche? Entonces cuando vemos, hermano, es mucho lo que hay que enseñar ahí, y hay mucha belleza en la palabra, pero voy a tener que ser escueto, es decir, voy a tener que solamente algunas cosas por cuestión del tiempo. Amén. El pueblo de Israel, usted sabe, amado hermano, que el pueblo de Israel
fue amargado a causa de la dura servidumbre. Pero ahí en su dura servidumbre clamaron a Dios, y Dios los escuchó y se recordó de ellos, dice la palabra. Amén. Y entonces mandó a un hombre llamado Moisés, y lo mandó a sacar al pueblo, a rescatar al pueblo que estaba siendo amargado, que había sido esclavizado. Y ustedes saben la historia. Y Dios le advirtió desde el principio: deja ir a mi pueblo, a mi primogénito. ¿Grabes eso? Porque si no lo dejas ir, está en Éxodo 4, yo mataré a tu primogénito. Es decir, desde antes, hermanos, de que las plagas comenzaran, Dios ya le había advertido. Amén. Ya le había advertido. Déjame ver si lo encuentro aquí. No lo encuentro. Pero ahí está en Hechos, en Éxodo 4. Ahorita en el camino va a salir. Amén. Amén. Deja ir a mi pueblo. ¿Y usted sabe que lo dejó ir? No. Tuvo que mandar el Señor 10 plagas. Ahí está. Amén. Bueno, después de las 9 plagas, el Señor mandó una advertencia. La primera advertencia, ¿a quién fue? A Faraón. Deja ir a mi pueblo, a mi primogénito, porque si no lo dejas ir, yo mataré a tu primogénito. Ya estaba advertido lo que iba a pasar. Entonces, con el tiempo pasaron las 9 plagas, y entonces ya viene un aviso, pero el aviso ya no viene a Faraón. ¿Por qué a Faraón ya no vino? Porque Faraón ya había sido advertido. Ahora el tiempo de Dios se había acercado. El tiempo de la venganza o del justo juicio de Dios ya había llegado. Después de las 9 plagas, entonces le dice en Éxodo 11:4, Moisés dijo: así dice el Señor, a la medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto. Y a mí me sorprende que diga la medianoche. ¿Por qué? Es cuando más oscuro está, hermano. Cuando la luz escasea, cuando todos están durmiendo, el Señor va a ejecutar juicio. Y ahorita el mundo está a medianoche, hermano. Ahorita el mundo está dormido y hay cristianos durmiendo también. Y le dice Dios a través de Moisés: morirá todo primogénito. Cuando dice el Señor todo, es todo. En la tierra de Egipto. ¿Y dónde estaba el pueblo de Israel? En la tierra de Egipto. O sea, ¿les iba a tocar la plaga a ellos también? Sí. Hasta ahí, ¿verdad? Desde el primogénito del faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito del esclavo, de la esclava o de la sierva detrás del molino, también mataré todo primogénito de los animales, del ganado, ¿correcto? Habrá gran clamor, gran llanto, gran dolor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido. ¿Y qué nos dice el Señor de lo que viene a la tierra? Que va a haber gran dolor. Un juicio como jamás nunca se ha visto. Y eso incluye desde los preadámicos, ¿verdad? Pero a los que estamos en el Señor, ¿cómo nos va a ir? Santo Padre, no sabe, hermano. Vamos a ser guardados, ¿verdad? Apocalipsis 3:10 dice: como tú guardaste la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que está por venir sobre toda la tierra. Amén. Hay una promesa de que Dios nos va a guardar, una promesa escrita, si usted ha guardado la palabra de la perseverancia. Ya sea que el Señor venga antes, durante, pero de que nos va a guardar, nos va a guardar. Claro, mi deseo es que nos quite, ¿verdad? Amén, que seamos levantados antes. Pero en el pueblo de Israel, volviendo al pueblo de Israel de aquel tiempo, esta promesa a mí me llena, hermano. Porque allá cuando yo iba allá a Michoacán de noche, hermano, no había luz.
Y llegábamos a veces como a las 10 de la noche, 11 de la noche, hermano. Un montón de perros que ladraban. Y como está oscuro, no mira de dónde sale el chucho, ¿va? Amén. Pero ellos dicen, pero a los hijos de Israel. ¿Es usted hijo de Israel? Amén. No israelita, ¿va? Ese es otro. Pero hijo de Israel, sí, por medio de nuestro Señor Cristo. Amén. Ni siquiera un perro les va a ladrar. Y a mí me gusta porque, digo, le cerró la boca a los leones. A nosotros nos va a cerrar la boca hasta de los perros, hermano. Amén. Ni a hombre ni animal, para que entiendas que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Amén. Aquí está el versículo, mire. La advertencia a Faraón fue antes de las 10 plagas. Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a ir. He aquí, mataré a tu hijo. Cuando usted lo mira es Éxodo 4, es decir, antes de las plagas. El Señor de una vez llegó lo que iba a hacer, pero el Faraón no le creyó, ¿verdad? Entonces Dios ya advierte del juicio, advierte a su pueblo, no al Faraón. Y esta parte a mí me empieza a llenar, hermano. A mí me gusta mucho Éxodo, porque Éxodo quiere decir de alguna manera el escape, la salida. Y yo quiero escapar de esta tierra, hermano. Y yo quiero escapar del juicio. Y ahí en Éxodo están las instrucciones para irnos de esta tierra, hermano. Amén. Amén. En nuestro Éxodo se aproxima. El día de la salida llegó. Había sido amargado, había sido esclavizado, había sido engañado. Y no lo quería dejar ir el mundo, ¿verdad? No lo quería dejar ir Faraón. Pero por brazo fuerte del Señor, el pueblo de Dios iba a ser rescatado. Quisiera Faraón o no quisiera Faraón. Quisiera Egipto o no quisiera Egipto. Así mismo nosotros. Pero para salir, hermano, hay instrucciones. ¿No quieres saber las instrucciones? Porque las mismas instrucciones que están aquí son hoy para nosotros. Porque esto es figura de lo que vamos a vivir nosotros. Esto es figura de que el Señor, para podernos sacar, hermano, es decir, al pueblo en general, porque ahí vamos a ver los primicias y cosechas, ya no me quiero meter hasta allá. Pero para sacar al pueblo, totalmente al pueblo, incluyendo Israel nacional, Dios va a traer plagas y juicios también. ¿A quién? A Faraón y al ejército de Faraón, que son las huestes de maldad, y a todo el pueblo de Egipto. Pero el pueblo de Israel va a ser guardado. Amén. Entonces las instrucciones para salir, es curioso, hermano, que Dios les dice, porque digo, ya viene la hora de la salida, ¿cierto? Y entonces les dice el Señor, este mes, que era el mes séptimo del calendario judío civil, era el mes de Nisan. Este mes, a partir de hoy no va a ser el séptimo, va a ser el primer mes del año. El primer mes. Te digo, yo no entiendo por qué si el Señor va a empezar a hablar de las plagas, de que ya nos va a sacar, ¿y qué importancia tiene que me sea? ¿Sí o no? ¿Por qué el Señor mete un cambio de calendario en medio de la salida, en medio del éxodo, hermano? Déjeme usar la... Es del hermano llama. Entonces dice, estaba el mes 1. Los que ya tienen comida a veces conocen esta, ¿va? Y era el mes séptimo. Entonces dice el Señor, ahora, este mes séptimo, que es el mes de Nisan, va a ser el primer mes del año. Entonces nos puso de cabeza, decía. Por razón no nos entiende el Señor si andamos de cabeza. Y en una de esas meditaciones dijo, no, así estaban. Sino, ¿es el mes séptimo? Los cambió. Entonces, ya no serás cola, sino ¿qué? Entonces, ¿con qué pesábamos antes? Los pies. Siendo pescaditos, ¿verdad? Sí, porque
siendo mojarrita, ¿va? Pensábamos con los pies, dice el hermano. Porque no se da cuenta que ahora ya en Cristo las cosas cambian. Amén. Como que vemos las cosas de manera distinta gracias al Espíritu Santo y a la misericordia de Dios. Amén. Aquí está Éxodo 12:1. El Señor a Moisés dice: este mes será para vosotros el principio de los meses. En hebreo dice cabeza de año, Rosh Hashanah. Será el primer mes del año, es decir, un cambio de mente, un cambio de calendario, hermano. Ya no te dirigirás por lo que dice el mundo, sino por lo que dice el Señor. ¿Qué es más importante, con todo respeto para el presidente de esta nación? ¿Lo que dice el presidente o lo que dice Dios? ¿Será que el presidente decreta y Dios obedece? No. Es Dios el que decreta y el presidente es siervo de Dios, porque dice que los gobernantes son puestos por él, por lo tanto tienen que rendir cuentas, ¿cierto? Y toda ley que decreten o autoricen en contra de la ley de Dios van a tener que rendir cuentas, sea cualquier presidente de cualquier partido, de cualquier país, porque Dios hay uno solo. Y Dios les ha permitido llegar a esos lugares. Dios los ha puesto porque Él es el que pone reyes y el que quita reyes, pero Él sigue siendo rey sobre de ellos. Ellos son solamente servidores, hermano, igual que nosotros. Pero mire, ay, mis hermanos hebreos son un poquito duros de cabecita, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, si ya está ahí en el Pentateuco o en la Torá, porque esa es parte de la Torá, ya está ahí, y ellos aman la palabra de Dios, ellos la respetan, la veneran, hermano, de una manera sorprendente. Deberían de hacer caso a lo que dice el Señor, que ese mes va a ser el primer mes del año, pero en la actualidad tienen dos calendarios: el calendario civil, que es el calendario anterior, y a este le llaman calendario religioso. O sea que siguen con un pie en el Señor y otro pie en Egipto. ¿Y usted, amado hermano? Silencio total. No, hermano, con los dos pies en el Señor, ¿sí o no? Amén. En el camino de rectitud. ¿Por qué se queda callado? ¿Dónde está pensando? Amén. Amén. Entonces dice: será el primer mes de los otros. Y dice: el día 10 es día de prueba, cada uno tomará para sí, cada casa tomará un cordero para cada casa. Es decir, que la salvación es Individual. no, familiar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Claro, la consagración es individual, pero la promesa es para todas. ¿Se dan cuenta de esa belleza? Aleluya. Entonces el Señor viene a salvar familias, hermano. Amén. Amén. Yo me pregunto, si usted es la única luz encendida en su casa, o cuando entra, usted debe de alumbrar toda su casa hasta que toda la casa sea iluminada. Amén. A menos que vaya y se esconde debajo de la cama, ¿verdad? Decía, ¿no? ¿Verdad? Pero dice, y lo pone sobre el mud, no debajo, sino sobre, para que ilumine toda la casa. Entonces, si ya la luz ya entró a esa casa, toda la casa tiene que llegar. ¿Por qué digo tiene? Porque Cristo está en medio obrando. Y mi Cristo no conoce derrota, hermano. Mi Cristo lo que empieza lo termina. Amén, así es. No hay uno solo que sea arrebatado de su mano. La gloria del Señor. Entonces el día 10 va a estar en observación por 3 días y medio casi, ¿verdad? Porque la tercera del cuarto día va a ser sacrificado. Curiosamente, hermano, mi Señor estuvo bajo observación por 30 años. Los 3 días, de 10 a 14. ¿Qué tenía que observarse al cordero? Se le tenía que, no me acuerdo si amarrar, para tenerlo observado, que no estuviera enfermo. Porque uno no sabe qué comió el cordero antes, ¿verdad? Entonces, si le daba corridilla, dicen en México, ¿eh? ¿Usted sabe qué? O se enfermaba, o de repente una patita se le iba de lado. Él tenía que ser un cordero macho. Por eso hay una mujer que se llama Cristo Lisbeth,
que dice que ella es Cristo mujer. Desde ahí, a pesar es un demonio, ¿va? Pero bueno, varios, más bien los que están ahí. Un cordero macho sin defecto y de 1 año. Y ese año, ese año significa un cordero es adulto hasta que cumple 1 año. Y en el pueblo de Israel, en aquel tiempo, el sacerdote era adulto o empezaba su sacerdocio hasta los 30 años. Por eso mi Señor fue bautizado en el Jordán cuando él tenía 30 años, que empezó su sacerdocio. Amén. ¿Quién lo estuvo examinando durante los 3 años y medio que duró su ministerio en la tierra? El pueblo de Israel. Los fariseos le pasaban el examen a cada ratito. Los mismos hermanos lo querían pulir al Señor. Entonces no se sorprenda que los hermanos lo quieran pulir a usted. Lo están examinando. Entonces diga, denle más duro, hermano, hasta que quede shiny, shiny, shiny. Me gusta cómo me pule. ¿Por qué, hermano? Porque me duele, pero después me soba, hermano. Su silencio dice que no lo soban después, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, mire. Lo guardarás hasta el día 14, y entonces toda la asamblea de la congregación lo matará al atardecer, ¿cierto? Y degollaban al cordero. Tenía que vertir su sangre, así como mi Señor entregó su sangre en la cruz, porque en el pueblo de Israel literalmente era un cordero, amén, que iba a guardar al pueblo por medio de la sangre del cordero. Pero cuando Juan el Bautista, en el libro de Juan 1:29, no, sí, es 1:29, no me acuerdo, sí, 1:29, miró al Señor Jesús y dijo, ahí a mi primo. ¿Verdad que no? ¿Será que no sabía el nombre de mi Señor? Sí. Mira ahí a Jesús. ¿Tampoco dijo eso? No. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas son palabras bien profundas. Amén. Amén. Usted ya lo entiende, pero hermano, el pueblo de Israel no entendía. ¿Usted cree que entendió? Y entonces Dios da instrucciones para salir. Se tiene que cubrir. ¿Qué se tiene que cubrir, hermano? ¿Se da cuenta? La obligación que tenemos como sacerdotes de casa. Amén. ¿Quién tiene que cubrirla? ¿Usted cree que iba la mujer o los niños a cubrir? No, el padre, en la cabeza. Cubrir. Me perdona, hermano, porque yo sé que a veces pasa. Vienen a la iglesia y cuando se van en el carro, ¿ya viste el pasado? Está loco ese viejo, que le haces caso. Y la hermana que, ay, no, esa hermana es bien venenosa, y ya ves que esto, que lo otro. Y van los niños escuchando, hermano. ¿Está cubriendo su casa? ¿O los está vacunando contra el evangelio? Es que hay puro hipócrita, va. Hasta el pastor ese gordito. Pobre gordito, ¿va? Es otro pastor gordito. No, hermano, sea prudente. Si usted tiene queja contra alguien o algún comentario que hacer, preséntesela al Señor. Preséntesela al Señor. Señor, ya cámbialo. Si no lo cambias de carácter, cámbialo de iglesia, Señor. O de país, o de dimensión, Señor. Pero cámbialo. ¿Sí me entiendes? Pero no esté hablando, porque eso que está hablando no va a llevar frutos. Bueno, sí va a llevar frutos, pero no son buenos frutos. Ya cuando están grandes, hermano, y santo Padre, pues para que vuelvan, está complicado, pero no hay nada imposible para Dios. Tienen que cubrir la casa, y dice la palabra del Señor aquí, miren, 12:7, cubrir la casa con la sangre del cordero. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes. ¿Quiénes son los pilares de la casa? Padre y madre, cubiertos por un dintel, que es nuestro Señor en el cielo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener a Dios sobre nosotros, hermano, que no se nos olvide. Y tenemos que estar unidos en un yugo igual, con un mismo Dios, con un mismo fin, con un mismo propósito.
Por eso aquel que está en un yugo desigual, hay que orarle al Señor. Amén. Amén. Miren, mi esposa sabe. Ella era cristiana, yo no. Ella quería ir a la iglesia, yo lo que quería era la cantina. Ella estaba orando y yo estaba tomando. Y me acuerdo que una vez que entraba en el closet, porque era un walk-in closet, disculpe usted, así era. Y para ir al baño pues había que pasar, ¿verdad? Entonces yo la vi tirada de rodillas y llorando. Y yo iba bien happy, ¿verdad? Estaba viendo los supersónicos porque así me ponía yo a tomar. Con los picapiedras, los supersónicos, con la cerveza aquí en la panza. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces ahí? Aquí yo estoy. Y hoy que digo, llorando. ¿Estás llorando? Orando. Y llorando también, me dice. ¿Y a quién le oras? A Dios. Pues dile a ese tu Dios que me cambie a ver si puede. Y creo que sí pudo. Aquí estamos. Amén. 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 Para que se te quite, ahora vas a servir, ¿verdad? Ándale, pues aquí estamos, gracias al Señor. Pero fíjense que cuando me llamó el Señor, yo empecé a comer Biblia y hablaba de Dios día, mañana, tarde, o sea, día, noche, tarde, todo día tras día. Y una vez agarró y estábamos sentados ahí viendo las noticias, creo yo. Y yo, no, fíjate que la Biblia dice, fíjate que la Biblia dice, fíjate que la Biblia dice, fíjate que la Biblia dice. Y, ¡ya! ¡Ya! ¡Ya me cansaste! ¿No sabes hablar de otra cosa que no sea la Biblia? Y yo me paré, la vi y dije, ay. Y no, me paré, la vi y me fui a la recámara, hermano. Le puse candado, pero no sé qué me vaya a interrumpir. Dije. Y me hinqué. Y dije, Señor, esta mujer no está en el mismo espíritu que yo. O me la cambias o me la quitas. Pero ella no me va a estorbar para que yo te siga. Cuando yo dije me la quitara, no quiere decir que, no, que se la llevara, ¿no? Sí, o sea, de una vez, ¿no? ¿Para qué la va a dejar sufrir al mundo, no? O me la cambias o te la llevas. Dios decidió cambiármela, hermano. Y usted le puede preguntar, empezó a ver devocionales en la casa. Y empezó a ver liberaciones en la misma casa. Ella solita con el Señor metiéndose. Y ahora, gracias a Dios, estamos los dos metidos. Amén. Amén. Entonces, si yo era un borracho, un drogadicto, un homeless, porque era homeless, y usted no ha llegado a eso, hermano, hay esperanza todavía para usted, más fácil. ¿Sí? Si su esposo era uno como yo, hay esperanza, porque yo le quiero contar, no hay nada especial en mí, solamente algo despreciable. Entonces, si hay algo así, califica. A Dios le encantan los casos difíciles. Amén. Amén. A Dios le gusta, se goza, porque entre más bajo esté la persona, más grande la gloria. Aleluya, así es. Ese es el Señor. Y entonces, hermano, pues acudieron ahí a poner la sangre con hisopos y todo eso, ¿verdad? Amén. Pero fíjese que dio instrucciones el Señor, que después de poner la sangre no había que salir de la casa. ¿Cómo así? Sí, si ya estás en una casa que está cubierta con la sangre de Cristo, no te salgas. Es que de aquel lado, hermano, toca el más lindo. Es que de aquel lado el cordero está mejor cocido. Es que, no, ya estás en tu casa. Ya quédate en paz. Porque a veces pasa que de niño, uno dice, es que el papá de Juanito es mejor que mi papá. Es que la mamá de aquel está más bonita que mi mamá. No, hermano, no sea traicionero como Mario González. Es que le quiero contar de Mario González cuando era niño. Toda la calle solamente había una televisión de blanco y negro. Y todos los niños de la cuadra
ahí estábamos en la salita, hermano, éramos como 30 niños. Mire, nomás que el grupo hubiéramos ido de corderitos ahí, pero no estábamos viendo las caricaturas. Pero luego un vecino compró una tele a colores. ¿Qué cree que pasó? Abandonamos esa casa, nos emigramos a la tele de colores. Así que no emigre usted tampoco de iglesia, hermano, pero tampoco de casa. Amén. Si ya Dios le dio su esposo, ahí quédese. Si ya Dios le dio su esposa, ahí quédese. Si ya te dio Dios tus padres, ahí quédate. Mismo que los vas a cambiar. Si ya dio Dios tus hijos, ahí quédate. Porque si acaso escogimos el esposo o la esposa, pero todos los demás lazos los escogió Dios. Y Dios no se equivoca, hermano. Dios sabe por qué te dio los hijos que tienes. Y hijo, Dios sabe por qué te dio los padres que tienes. Amén. Amén. Dice, no te salgas de la casa. Y ahí yo me imagino que pasó la ambulancia, ¿no? Y... santo, ni para asomarse, hermano. Pero fíjense, ya está en la casa, ya mataron al cordero, ya están ahí, hermano, y ahora dice el Señor que estén despiertos y preparados. Todo el mundo está durmiendo, me refiero al mundo. La gente que está en el mundo no tiene ojos espirituales, no está despierto, no está vivo, está dormido. Ellos no ven lo que usted está mirando. Y como le acabo de mostrar por el medio de las iglesias sincretistas, aún en la casa de Dios hay gente que está festejando festividades paganas. Por lo tanto están dormidos, están acomodados con el mundo. Porque la palabra de Dios dice que si te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Amén. Amén. Entonces dice, comerán la carne esa misma noche. Si había que comerla esa misma noche, había que estar despierto, ni modo de comerla acostado, ¿verdad? Y luego, como decía mi abuelito, si es cordero cae pesado. Hay que mantenerse despierto, ¿cierto? La comerán pan sin levadura, es decir, usted sabe, la levadura, la hipocresía y hierbas amargas que simbolizan la amargura de la servidumbre y de la esclavitud. El pueblo no durmió, y si no durmió, el pueblo no estaba acomodado, ni estaba con los ojos, ¿cómo? Cerrados, sino, ¿cómo están sus ojos? Los espirituales, los de vuestro entendimiento, ¿están abiertos? ¿Está mirando lo que está pasando en el mundo, hermano? ¿Y está mirando que ya es medianoche? El mundo está en oscuridad, pero el pueblo estaba despierto. Y dice que lo comerían asado, hermano, mire. Se antoja, ¿verdad? ¿Cierto? Pero, mire, esta es una cena de Pascua de una familia judía. Pero no comerás de él nada crudo ni hervido. El cordero tiene que pasar por fuego, y eso lo vamos a ver el domingo que hablemos del holocausto de Cristo. Sino asado al fuego. Te comerás tanto sus cabezas como sus patas y sus entrañas. Mire, hermano, yo soy mexicano y en México venden unos tacos de sesos. No sé si sepa qué son los sesos. El cerebro, ¿ah? Y así, pues yo me acuerdo que me gustaban, ahorita ya no sé si me guste, ¿verdad? Porque ver cómo embarran los sesos ya como que me da cosa. Pero antes, sabe rico, sabe rico. ¿Quién quiere un taco, una quesadilla de sesos? No, pastor. Levante la mano, ¿no hay ni uno? No. ¿Taquitos de tripita? No. Sí, eso sí. No, yo no tampoco. Pero qué es curioso, ¿no? ¿Por qué el Señor le interesaba que nos comiéramos toda la cabeza? Qué buena, pastor. Porque en la cabeza viene el cerebro, los ojos, la nariz, los oídos, la lengua. Y el Señor quiere que tengas la mente de Cristo, los ojos de Cristo, los oídos de Cristo, la lengua de Cristo. Alabanza, porque respire todo lo que respire. Entonces Dios quiere que sepas a cordero. Yo me acuerdo que en México hay un platillo que le llaman,
no sé si menudencias o algo así, pero lleva bofe, hígado, pulmón, corazón. No me acuerdo cómo se llama, pero Ahí se va revolcado, pastor. ya. Y se lo tenían que comer. Y yo estoy seguro que de aquí hay varios que van a decir, yo nomás quiero piernita, pastor. ¿Se da cuenta? Pero Dios quiere que te comas todo. Y todo el cordero es todo Cristo. No puedes, yo conozco mucha gente, no de esta iglesia, de otras iglesias también, que hacen un Cristo a su manera. A un hermano puso por ahí un post que decía, hacen un Cristo a su imagen de ellos. Porque ellos no quieren ser a la imagen de Cristo. Una cosa es el Cristo que tú te imaginas y otra es el Cristo de la Biblia. Entonces el Cristo que tú te imaginas tiene que ser el Cristo de la Biblia. No el que tú te imaginas. Oí apenas un pastor que decía que cuando el ladrón llegó al cielo, ¿no? Que dijo, ¿en qué iglesia ibas? En ninguna. ¿Pero qué doctrina llevabas? No, ni siquiera sé qué es doctrina. ¿Pero te bautizaste? No, tampoco. ¿Pero vivías una vida santa? No, yo era ladrón. ¿Y por qué estás aquí? Porque me agarraron. Sí, pero ¿cómo es que llegaste al cielo? Oh, es que había uno con los brazos abiertos que le dije que quería que me salvara. Y me dijo, ven. Entonces él decía, no echemos, no juzguemos a aquellos que Dios va a salvar en el último momento. Pero él daba a entender que no importa cómo vivas, no importa que seas ladrón, no importa que no vayas a la iglesia, no importa que no tengas doctrina, tú vas a llegar al cielo. No es así. Él porque ya no le dieron oportunidad, porque si se baja de la cruz, se tiene que bautizar, tiene que nacer de nuevo, tiene que llevar una vida santa, ¿sí? Ya no pequé, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces él estaba usando un evangelio a su manera. ¿Para qué? Para agradar a gente, pero al mismo tiempo está desviando a la gente al mundo. Entonces tenemos que ser bien sabios, hermano. Es cierto, para el ladrón fue así. Para el ladrón, ¿verdad? No para todos. Usted no quiere ser ladrón tampoco, ¿cierto? Porque uno era el ladrón bueno y el otro era el ladrón malo, ¿cierto? Los dos eran buenos. Buenos para robar, malos para correr, los agarraron. Pero solo uno reconoció al Señor. A mí me sorprende esa imagen, hermano, porque Cristo está con los brazos abiertos, ¿cierto? ¿Quién le dio la revelación al ladrón? Señor. Primero reconoció su señorío. Acuérdate de mí cuando vengas. Se le reveló la segunda venida en tu reino, rey. Y si tenía esa revelación que estaba haciendo robando, ¿por qué no andaba siguiendo al Señor? Fíjense nomás la misericordia de Dios. El ladrón a Dios con gran revelación. No había recibido doctrina ni de Pablo, porque Pablo todavía no se arrepentía. Ya sabía de la segunda venida del Señor. Así como dijera, bueno, que alguien me explique. Amén. Entrañas, tiene que tener el corazón de cordero, los pulmones de cordero. Mire, hermano, en México decimos, ese hombre es visceral. ¿Usted es de México, hermano? No. No, Guatemala, ay, perdón. Tiene estatura mexicana. Dios me lo diga. No, mi esposa es de Guatemala. Pero es una palabra mexicana, es visceral, quiere decir que obra con las tripas, que se deja llevar por sus emociones, por sus arrebatos. Entonces yo traía ese pensamiento anoche que estaba preparando un mensaje. Dije, Señor, pero entonces tenemos que ser viscerales, pero con las vísceras de Cristo. ¿Y cómo son las vísceras de Cristo? Él es manso y humilde ¿de qué? De corazón. Amén. Aprende de mí que soy manso. ¿O es usted hermano cerillo? Tantito de los brazos. Ahora de Santo Padre. Amén. Manos y pies. Manos de cordero, pies de cordero, un evangelio santo. Amén. Como yo sé que no le gusta
el cerebro, digamos, algunos de ustedes no quisieran quesadillas, dice, no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede. Cuando se refiere a lo que quede, se refiere a qué, mi amado hermano. ¿Qué es lo que puede quedar? Los huesos, mire, los huesos, la lana, los dientes. Queremos de comernos los dientes, ¿verdad? Pero fíjense cómo vuelve a aparecer el fuego. La carne tiene que pasar por fuego. Los huesos tienen que ser destruidos por fuego. El cordero se tiene que ir todo. El fuego forma parte importante. Es uno de los holocaustos más grandes ahí. Amén. No vas a, y la lana, ¿cómo que va a pasar con la lana? Se me la voy a llevar allá al cielo, hermano. Amén. Pero dice la palabra de Dios que tenían que estar despiertos y preparados. De esta manera lo comeréis. El Señor dice que había que comerlo de una manera específicamente. Ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir ceñir los lomos? ¿Ha visto a los que levantan pesas? Se ponen un cinturón aquí y se aprietan. Ese es ceñirse los lomos para prepararse para la dura jornada. Es decir, que lo que viene, hermano, necesita que te ciñas. Y si vemos la armadura de Dios, te tienes que ceñir con la verdad del Evangelio. Tienes que prepararte. El Señor no te ha dicho que va a ser fácil. Lo que sí te ha dicho es que va a estar contigo. En ninguna parte dice, para de sufrir como la iglesia aquella, sino dice que a través del sufrimiento y de muchas pruebas. Gloria a Dios. Amén. El Señor no te ha dicho que va a ser miel sobre rosas, sino que va a haber rosas y va a haber espinos, pero Dios va a estar ahí, hermano. Amén. Por lo tanto, tienes que prepararte y ceñirte para la dura tarea, ¿correcto? Ceñid vuestros lomos y poner las sandalias en los pies, es decir, las sandalias del Evangelio. Que tu testimonio, hermano, prepárate. ¿Por qué les pondría que se pongan los zapatos o las sandalias y ceñirse los lomos si lo que hay que hacer es dormir? ¿Se da cuenta que esa noche el pueblo estaba en vigilia? Cuando todo el mundo duerme hay que estar vigilante, hay que estar, hermano, preparado. ¿Por qué? Porque nos vamos. Amén. Imagínense salir corriendo descalzo con las piedras y las cosas que hay. No, prepárate. Pero si ya traes hasta las pantuflas, hermano, y la pijama puesta, santo. El cayado en vuestra mano. Que el cayado significa también la autoridad del Espíritu Santo, hermano. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. En inglés es you must get full of the Holy Spirit. Debes es la palabra en español. Debes, no hay otra opción para todos nosotros. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener la autoridad. Cuando ves a un endemoniado, hermano, ¿qué le haces? No, pues me escondo, hermano, pues no me voy a agarrar. No, en el nombre de Jesús, con la autoridad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tienes que tener esa llenura. Tienes que tener el apoyo, hermano, del cayado en tu mano. Y simboliza muchas más cosas, pero digo por cuestión de tiempo. Lo comeréis apresuradamente. ¿Cómo es apresuradamente? No te tomes tu tiempo. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Porque nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo va a venir por nosotros, o cuando Cristo te va a mandar a llamar. Algunos ya los mandó a llamar y aún no ha venido por nosotros. Pudiera ser hoy mi día o el suyo. Nadie lo sabe. Pero tengo que estar preparado. ¿Y usted? También. Para que en el momento que Dios diga, ven, heme aquí, Señor.
Amén. Son las instrucciones. Y esa misma noche el Señor mataría a todos los primogénitos que no estuvieran cubiertos con la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque iba a haber juicio, hermano. Y a mí me sorprende esta parte, porque el juicio primero que llegó a la tierra de Israel fue contra los dioses judíos. No, egipcios. Perdóneme, Señor. Gracias. Amada mía, ahí tengo mi corregidora siempre. Ya que no está dormida. Contra los dioses egipcios. Y aquí lo puede ver, Éxodo 12:12. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito, tanto de la tierra de Egipto como de hombre, como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Ya digo así. El Señor iba a derrotar a todos los dioses. ¿Sabe que Amon-Ra, creo se llama así, que lo consideran ellos el dios del dios sol? La novena plaga fue de las tinieblas. Ellos adoraban al sol, era uno de los supuestos dioses más fuertes, aunque sabemos que el sol es un siervo de Dios. Es decir, las estrellas obedecen al Señor, los planetas y todo. Bueno, ellos adoraban al sol y solamente Dios puso, yo creo que su mano, no sé qué, a ver, brilla sobre de mí. Dice que pasaron sentados, no me recuerdo si fueron 3 días, que no se podían mover del miedo porque las tinieblas se palpaban. Y el Midrash dice que era como tocar algodoncillo, como el algodón de azúcar. Y no se podían ver, o sea, no se veían así, de aquí para allá no se veían. Dios estaba avergonzando. Cada una de las plagas era una vergüenza para los dioses. La primera plaga del mar, de la sangre del Nilo. El Nilo era otro dios. Y el último dios que quedaba era el primogénito de Faraón. Porque Faraón era considerado Dios vivo sobre la tierra. Y el hijo del primogénito de Faraón era el siguiente Faraón. Y por lo tanto era el Dios que seguía sobre Egipto. Y Dios decidió avergonzar a Faraón con toda su deidad, que era falsa obviamente, con todo su poder. No pudo detener la muerte de su hijo, aún estando en su propio palacio. Porque Dios avergüenza a todos. Y Dios hizo juicio, hermano, y pasó y mató a los primogénitos y a todos los dioses egipcios. Amén. Ahora viene la pregunta. En hebreo es Pesash, pero ¿por qué se llama Passover en inglés? Pesash significa lo mismo, extinción, creación, perdón de pecados, pero porque dice la palabra del Señor: el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo. En otras versiones dice: el Señor pasará sobre aquella casa. Yo soy bien preguntón. Yo espero que usted también. ¿Qué pasara si solamente los 2 dinteles estuvieran cubiertos? ¿Qué pasara si no estuviera el de arriba cubierto de sangre? ¿O qué pasara si nomás el de arriba y un poste? No está completo. No están obedeciendo. Entonces, ¿podemos obedecer media palabra de Dios, 3/4, o casi toda? Porque le dije de los mexicanos, casi pasábamos a cuartos de finales. Casi, el casi es que no pasaron. Casi nos salvábamos, pero no se salvaron. Casi no entraba el ángel destructor a la casa, pero entró. Entonces me pregunto, el Señor pasará de largo a aquella casa y no permitirá que el ángel destructor, un ángel destructor, y este también destruye a los murmuradores. 1 Corintios 10:10, lo puede ver. Ese mismo ángel vuelve a destruir a los que van murmurando.
hermano. Dice que un ángel mató 185,000 asirios en una noche y Dios lo paró, pues no sé. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Y el ángel del Señor está a su lado, hermano, si usted teme al Señor. Entonces, hermano, que le echen cualquier chihuahua, es el ángel poderoso del Señor. Amén. Pasará adelante. ¿Qué pasará? Porque yo conozco que hay gente así, ¿va? Que empiezan a llorar, porque empezó el gran lamento. Dice la palabra de Dios que había gran clamor, que habría gran llanto, que empezaban la gente a darse cuenta que los hijos morían, tanto los que estaban en la cárcel, dice el Kumach, que había presos en la cárcel, y esos presos que eran primogénitos murieron también, que los animales que estaban en los potreros y los que estaban en el campo, que todos los primogénitos, tanto de siervo como de faraón, hermano, todos habían muerto, y había gran clamor. Todavía no asomaba el sol su luz, pero la muerte ya había hecho estragos. Y entonces yo me imagino, es que yo soy imaginativo, no habría algún curioso, hermano. Imagínate que esa es la puerta, ¿no? ¿Qué le pasara a ese? Yo así chismoso, pero ese no era chismoso, hermano, era curioso, ¿verdad? De que se asomara, hermano. Yo creo que moría. ¿Sabe por qué? Porque dijo que no tenía que salir de la casa. Ah, pero no, mis pies están adentro. Entonces no dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si le queremos ganar a Dios, olvídese cuándo, cómo, dónde. Dios nos guarde, con Dios nos libre. ¿Usted cree que hay algún sentimiento, por muy escondido que sea aún a mi propio entendimiento, que Dios no conozca? ¿Y de usted? Tampoco. Entonces es mejor rendir nuestro corazón delante de Dios. Y Señor, yo a veces cacho algo, cosas de 2, 3 cosas en mi alma, y oye, Salmo, no te conocí esa parte. Señor, mírala, corrígela. Ayúdame, humíllala. Ya cuando me la está humillando estoy llorando, ¿eh? pero me está ayudando. ¿Y usted necesita ayuda, hermano? Amén. Es mejor decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. La regué, me equivoqué, I'm sorry, se me escapó de la boca. Quise detenerlo, ya cuando sentí, ya. A veces llego al Señor, otra vez soy yo. Yo quisiera decirte, Señor, vengo victorioso, mira, te gusta todo lo que hice por ti, pero no, Señor. Otra vez la volví a regar, Padre. Otra vez soy yo. Y el Señor se agrada, no de que hayamos fallado, de que reconozcamos que sin Él no podemos. Amén. Pero aquel que dice, no, mira, yo no soy como ese pecador. Yo ayuno 2 veces a la semana. Doy los diezmos de todo lo que gano. Mira nomás, Señor, qué lindo estoy. ¿No, hermano? Amén. Amén. ¿Ya entendió las instrucciones? Bueno, yo creo que ya me pasé de tiempo. Afuera había muerte, pero el que estaba en la casa tenía vida. Tenemos de alabanza. ¿Está tu casa cubierta con la sangre del Cordero? ¿Te estás comiendo todo el Cordero? ¿O solamente comes lo que a ti te gusta? Un poquito de piernita, un poquito de cachete. Patitas no me gustan. El corazón tampoco me gusta. El Señor te dice, es necesario que te comas todo el Cordero. Nos es necesario que sea proveído Cordero, y el Cordero ya fue proveído. Nos es necesario tener la sangre del Cordero. ¿Tiene usted la sangre de Cordero sobre de usted? Amén.
Ha cubierto con la sangre del Cordero su casa, sus hijos. Les ha hablado del Evangelio. Les ha insistido una y otra vez. Padre mío, el Señor está dispuesto a rescatar a todo aquel que clama, porque cuando fueron amargados por la dura servidumbre, ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó y se recordó de ellos y les dijo: mi primogénito eres tú. Hoy eres pueblo de Dios. La sangre derramada en la cruz del Calvario te ha hecho pueblo de Dios. Pero ¿cómo estás tú? ¿Estás ya con los lomos ceñidos? ¿Tienes puestas las sandalias? ¿Estás listo para partir, para salir? ¿Tienes el cayado en tus manos? ¿Estás comiendo apresuradamente todo el cordero? Tanto la cabeza como sus entrañas, como las patas del cordero. Porque te es necesario, me es necesario comerme todo el cordero. Cuando te comes la cabeza, hermano, es decir, también comes sujeción, porque aún Cristo se sujetó o se sujeta al Padre. Tienes que cambiar tu manera de pensar, mi hermano, mi hermana. Tenemos que cambiar. Eso es comerse todo el cordero. El Padre proveyó cordero. Y hoy estamos, hermano, a punto de participar de la mesa del Señor, que es la sangre y el cuerpo del Cordero.